Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que bien. Vamos a empezar con con el siguiente dios. Ya os dije que que os quedaban un par y bueno, pues este es uno de ellos, ¿vale? Este es Hermes. Es uno de los más fáciles de todos porque lo habéis visto en cientos de cuadros, aparece mucho en mitos de otros dioses, porque es básicamente una de sus funciones principales, ¿no? El corre ve y dile. Aunque tiene muchísimas más que veremos a continuación y os lo presentaré a través de los cuadros, ¿vale? Bueno, ya sabéis que la imagen que tenéis ahí es el caduceo, que es uno de los iconos clave de Hermes, pero bueno, que ya sabéis perfectamente localizarlo en un cuadro, es el de las alas, con su caduceo y demás, ¿no? Lo habéis visto sobre todo muchísimo en el juicio de París cuando empezamos el taller, ¿vale? Bueno, pues vamos con Hermes. Vais a ver diferentes cuadros, algunos son bastante curiosos, la mayoría los tenéis en los apuntes, ¿vale? Bueno, uno de los el rasgo de hecho principal en las tradiciones sobre Hermes consiste en su papel de heraldo de los dioses, puesto él en el que aparece incluso en los poemas homéricos compartiendo esta función con Iris. Un intérprete que cruza las fronteras con extraños es lo que se conocería como un hermeneus, y de Hermes procedería también la palabra hermenéutica, que para el arte de interpretar los signos ocultos. Y en griego, un hallazgo afortunado era un hermaion. Su carácter original de divinidad de la naturaleza pelasga o arcadia desaparece gradualmente en las leyendas. Como heraldo de los dioses, que bueno, ya entendéis es su significado, ¿no? Un heraldo es un mensajero o, bueno, pues cosa que anuncia que con su presencia la llegada de otra, ¿no? Pues esto es Hermes, yo le he bautizado como el correvidile. Bueno, como heraldo de los dioses preside sobre la habilidad en el uso de la palabra, evidentemente, y la elocuencia en general, ¿no? Una de las cosas que también se caracteriza a los heraldos y por tanto a Hermes es su oratoria, ¿no? Son oradores públicos en las asambleas y en otras ocasiones. Como diestro orador, era especialmente empleado como mensajero cuando se le requería su elocuencia para lograr el objetivo deseado. De ahí que las lenguas de los animales fuesen sacrificadas en las ofrendas que se hacían a este dios. Hermes era también el dios de la prudencia y la habilidad en todas las relaciones de intercambio social. Y estas cualidades estaban combinadas con otras parecidas tales como la astucia, tanto en las palabras como en las acciones, e incluso el fraude, el perjurio y la inclinación al robo, por lo que se le asocia al arquetipo del trickster. Un trickster que básicamente vendría a significar pues un embaucador o un tramposo, ¿vale? Digamos que esas son las cualidades que tendría Hermes, ¿no? Quien nos iba a decir que este dios iba a ser tan polifacético. Bueno, este cuadro a mí la verdad es que me ha encantado, no es un cuadro de Dalí y bueno, pues la verdad es que me pareció curioso la primera vez que lo encontré y quería poneroslo. Bueno, Hermes es el dios del engaño, de lo incierto, de lo que pasa de un sitio a otro, por lo cual también conducía las almas de los muertos a la otra vida. Y este es el que se conoce como el Hermes psicopompo, ¿vale? Los actos de este tipo eran cometidos por Hermes siempre con la cierta habilidad, destreza e incluso elegancia. Otra de las funciones que va a tener Hermes es el de la llevada esta de muertos, ¿no? De conducir las almas de los muertos a la otra vida. Como inventor del fuego, Hermes también sería un paralelo con el titán Prometeo. Y además de la siringa y la lira, que ahora veréis lo curioso, ¿no? Sobre todo la lira la vimos cuando dimos la clase de Apolo, pero siringa, bueno, pues estaría relacionado con otra cosita que os voy a contar al final y que voy a tirar del libro de Metamorfosis de Ovidio. Bueno, además de estos dos instrumentos, Hermes inventa varios tipos de carreras y el deporte de la lucha, y por eso fue nombrado patrón de los atletas. De hecho, uno de sus cultos, que luego lo veremos, será básicamente pues ese, ¿no? El del tema de los juegos panhelénicos y demás, ¿no?
Hermes también actuaba como un psicopompo, es lo que os he dicho, ¿no? Un psicopompo es una guía de los difuntos, a quien se les ayudaba a encontrar su camino hasta el inframundo. En muchos mitos griegos, Hermes es representado como el único dios, además de Hades y Perséfone, que puede entrar y salir del inframundo sin tener ningún problema. Además de escoltar a los muertos, Hermes solía ayudar a los viajeros a tener un viaje seguro y que además tampoco tuviesen contratiempos. Muchos griegos, de hecho, le dedicaban los sacrificios antes de viajar, ¿no? Ya estáis empezando a ver los tipos de sacrificios que se le hacen a este dios, ¿no? Por un lado, pues el tema de las lenguas de los animales, pues un orador, y además también, antes de emprender un viaje, es importante hacer un sacrificio a este dios para que todo salga bien y no tengamos ningún contratiempo. Sus símbolos eran el gallo y la tortuga, aunque bueno, en diferentes cuadros que estáis viendo ahora no aparecen muchos. En el principio, en el primero que os he puesto sí que aparecía el de Goltzius, ese sí tenía un gallo, pero es bastante complicado ver alguno de estos dos símbolos, ¿vale? De estos dos iconos. No sabría muy bien deciros por qué, es posible que a lo mejor sea porque yo creo que con la iconografía que tiene Hermes, pues para qué más, ¿no? Pero bueno, que no lo sé, es mi opinión. El caso es que también puede ser reconocido por su monedero, por su bolsa, por sus sandalias aladas, que es por lo que más le conocemos y por lo que vosotros más le identificáis, por su petaso, que es ese sombrero que lleva de ala ancha, y por su caduceo o vara de heraldo. Eso es básicamente por lo que más se suele identificar a Hermes, pero sí que es verdad que como el cuadro de Goltzius que os he dicho, pues puede que también salga, por ejemplo, el gallo. Hermes era el dios de los ladrones, porque era muy astuto, era perspicaz, que ya lo veréis ahora si os acordáis de las clases de Apolo desde su nacimiento, ya lo era. Él mismo fue un ladrón desde la noche en que nació, cuando se escapó de los brazos de su madre y se fugó para robar el ganado de su hermano mayor Apolo. Vamos ahora con un poco de mitología adaptada, ¿vale? Hoy adaptada, mitología comparada. En la adaptación romana de la religión griega, Hermes fue identificado con el dios romano Mercurio, eso todo el mundo lo conoce, pero además también tenemos ahí ciertos rasgos con herencias etruscas, pero además va a desarrollar muchas características y muchas de ellas son parecidas al dios que veis ahí, que es el dios Tot, ¿vale? Es la interpretación que equipararía, digamos, los dos dioses, ¿vale? El dios de los escribas con el dios de los griegos. Como franqueador de las fronteras, Hermes Psicopompo, recuerdo el guía de las almas, se encargaba de llevar a estas recién muertas al inframundo y al Hades. Y este léquitos que veis aquí, pues sería una muestra de lo que os estoy contando, ¿no? Veis a un Hermes que evidentemente no le vemos caracterizado, aunque sí se podría parecer un poco a cuadros de Rubens del Renacimiento de Goltzius. Este Hermes sí que comprobáis que tiene el caduceo, pero no tiene ningún tema de alas, ¿vale? Aunque sí que las vasijas antiguas sí que ponen las alas, ¿vale? Esto es un poco ya más que nada cosa del autor, ¿vale? Entonces, bueno, este Hermes lo que está haciendo es señalar a alguien a quien se va a llevar, ¿vale? De hecho, estas vasijas, estos léquitos, se utilizan sobre todo de manera funeraria. En el mismo himno homérico a Deméter, que os podéis encontrar en los apuntes relacionados con el principio de los talleres del rapto de Proserpina, ahí tenéis el himno homérico, pues Hermes guiaba a la Corea, a Perséfone, de vuelta con Deméter. También llevaba los sueños a los mortales vivos. Y luego esta es otra de las funciones importantes que tiene Hermes, ¿no? Que es su rol como patrón de todos los juegos gimnásticos de los griegos, y esta idea parece ser de origen tardío, pues en los poemas homéricos no hay rastro alguno de la misma y la apariencia del dios, tal como es descrita, resulta muy diferente de lo que podría esperarse del dios del arte gimnástico. Pero sus imágenes van a ser erigidas en tantos lugares, entre ellos a las entradas de los gimnasios, que el resultado natural fue, como Heracles y los Dioscuros, fue que lo de Heracles y los Dioscuros es el inicio de los Juegos Panhelénicos, ¿no? Cómo surgen los Juegos Olímpicos y demás.
Bueno, pues al igual que ellos, va a ser considerado como un protector de los jóvenes y los ejercicios y concursos gimnásticos. La idea de Hermes como heraldo y mensajero de los dioses, de sus viajes de un sitio a otro y decidiendo tratados, implicaba necesariamente la noción de que era el promotor del intercambio social y el comercio entre los hombres y que era amistoso con ellos. En este puesto era considerado el mantenedor de la paz, ¿no? El que mantenía la paz y como dios de los caminos protegía a estos viajeros y castigaba a quienes rehusaban ayudar a los que se equivocaban de ruta. Por ello, los generales atenienses, al preparar una expedición, también ofrecían sacrificios a Hermes. Hermes es también el dios de las ganancias y las riquezas, especialmente de las repentinas e inesperadas, como las adquiridas mediante el comercio. Como dador de riqueza y buena suerte, también presidía sobre el juego de los dados y quienes jugaban arrojaban una hoja de olivo sobre los dados y primero tiraban esa hoja. Ya se ha señalado que Hermes era considerado el inventor de los sacrificios y por tanto no solo actúa en la parte de un heraldo en los sacrificios, que es también el protector de los animales sacrificiales, y se creía en concreto que incrementaba la fertilidad de las ovejas, era el dios de los pastores también. Por esa razón era adorado por estos pastores, como os estoy diciendo, y entonces lo que hacen es relacionarlo directamente con Pan. Pan es su hijo. Ahora veremos un poco la descendencia que tiene Hermes, pero vamos a seguir con la clase. Esta faceta de la personalidad de Hermes es un resto de la antigua religión arcadia, en la que fue el dios fertilizador de la tierra que confería sus bendiciones a los hombres y algunos otros rasgos de este carácter aparecen en los poemas homéricos. Entre los helenos, como sugiere la palabra relacionada Herma, que es una piedra fronteriza, Hermes personificaba el espíritu del cruce, ¿vale? Y más o menos esto es, bueno, más o menos no, esto es una Herma. Se pensaba que se manifestaban en cualquier tipo de intercambio, transferencia, transgresión, trascendencia, transición, tránsito o travesía, que era concretamente donde estaban puestas estas hermas, porque todas estas actividades eran las que se involucraban en algún tipo de cruce en cierto sentido. Esto explica su relación con las transiciones en la propia suerte, con los intercambios de bienes, las palabras e información implicados en el comercio, la interpretación, la oratoria, la escritura, con la forma en la que el viento puede transportar objetos de un lugar a otro y con la transición también, claro, evidentemente, al otro mundo. Originalmente Hermes era así como le veis, era un dios fálico, era viejo, era barbudo, pero en el siglo VI este tradicional Hermes fue reimaginado como un joven atlético y eso probablemente tenga mucho que ver con la difusión de los juegos panhelénicos, de los deportes en Grecia y demás, ¿vale? Aún así, esto por ejemplo es pompeyano, con lo cual pues para que veáis que luego volvieron otra vez a lo mismo, ¿no? Digamos que es un poco como Dioniso Hermes, ¿vale? Empieza de una manera y acaba de otra. Estatuas de este nuevo tipo de Hermes se erigieron en los estadios y en los gimnasios de toda Grecia. Estas hermas como las que habéis visto con el falo y demás, eran las que se situaban en esos lugares. Entre las cosas a él consagradas pueden nombrarse la palmera, la tortuga, muy clave en el momento de la invención de la lira, el número 4 y varios tipos de peces, y los sacrificios que se le dedicaban consistían en incienso, miel, pasteles, cerdos y especialmente corderos y cabritillos. Digamos que sería pues una cosa así, ¿no? Una herma. En la temprana Grecia antigua, Hermes fue un dios fálico de las fronteras. Su nombre en la forma Herma designaba a un montón de piedras usado para marcar los caminos y delimitaciones de fronteras y propiedades, ¿no? Lo que empezó siendo una piedra acabó siendo una escultura, digamos, mejor hecha. Cada viajero que pasaba por el camino añadía su piedra al montón, indicando así su presencia. Y así es como funcionaban estas hermas. ¿No? Luego, evidentemente, evolucionaron a esto, ¿no?
Pero en las más primitivas hermastilenas, el pilar de piedra o de madera era simplemente un falo tallado. O sea, de hecho, ya no eran ni piedras ni estas hermas que veis tan evolucionadas, ¿no? Era un falo tallado y punto. Un poco como Pompeya, ¿no? Para conseguir llegar al lupanar. En Atenas las hermas se colocaban fuera de las casas para atraer la buena suerte y como señaló Walter Burkert, resulta asombroso que un monumento de esta clase pudiera ser al final transformado en un dios olímpico. Bueno, vamos con la iconografía. Hoy la clase va a ser cortita porque bueno, este dios es muy complejo y la verdad es que si ampliase la clase a sus hijos, a todos los descendientes y demás, realmente cuando veáis la lista de los descendientes, muchos ya los habéis visto con Artemisa, como Orión, ¿no? Pero bueno, hoy os voy a dar alguno. Hermes suele ser retratado llevando el sombrero de ala ancha, como os he dicho, que usaban los viajeros para protegerse del sol y la lluvia y que se llamaba pétaso, acordaos, ¿no? O gorro alado. Yo sé que os vais a acordar más de gorro alado. Mira, por cierto, el cuadro de Golcius con el gallo. En épocas posteriores, ese atributo fue adornado con dos alas pequeñas, si bien a veces estas le salen del pecho o no llevando entonces un sombrero. No sé si os acordáis, si no, bueno, pues echad el vídeo para atrás, ese Léquitos que os he enseñado del paso a la muerte, ese Hermes solo tenía un casco, un pétaso, pero no tenía ningún tipo de alas. Bueno, pues para que veáis la evolución iconográfica que sufre también este dios. Como decía Burkert, ¿no? Pasa de ser un falo a ser un dios olímpico. También se le representaba calzando sandalias aladas, como el cuadro que veis aquí de Rubens, que lo habéis visto ya 1000 veces, El juicio de París, en el Museo del Prado. Aunque Homero no dice ni sugiere que estuvieran provistas de alas, ¿no? Digamos que es algo que es muchísimo más posterior, ¿no? Y le pone un nombre, que son las álipes. Pero ya os digo, ¿no? Siglo VIII, siglo VII, Homero, antes de Cristo, pues al igual que el sombrero no tenía alas, las sandalias tampoco tenían alas, pero bueno, más tarde, posteriormente, van a recibir el nombre de álipes. Otro de sus atributos, como ya veis, es el caduceo, que es mencionado frecuentemente en los poemas homéricos. Esto sí que estaba desde el principio de los tiempos, porque es como una vara mágica con la que él cierra y abre los ojos de los mortales, no diciéndose de qué persona o dios las recibe, ni que tengan las serpientes entrelazadas, con que aparecen en las obras de arte posteriores. Según el himno homérico a Hermes y Apolodoro, la recibió de Apolo y parece que deben distinguirse dos báculos que luego fueron unidos en uno. Primero, la vara de heraldo ordinaria y segundo, la vara mágica, como las que otras divinidades también poseen. Los lazos blancos con los que la vara del heraldo estaba originalmente adornada van a ser cambiados por artistas posteriores por dos serpientes. Esa va a ser la verdadera historia del caduceo, aunque los propios antiguos las justificaban bien como vestigio de algunas características del dios o bien considerándolas representaciones simbólicas de la prudencia, de la vida, de la salud o algo similar, ¿vale? El tema de las serpientes está muy relacionado con la salud. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, el dios Asclepio está representado también con serpientes, es el padre de la medicina, es el padre de Hipócrates, entre comillas, descendiente de Apolo todo, ¿no? El dios de la medicina también. En épocas posteriores, el caduceo fue adornado también con un par de alas y expresando la rapidez con la que el mensajero de los dioses se podía mover de un lugar a otro, ¿no? O sea, alas por todos los lados. Y su nacimiento es una de las cosas más curiosas, de hecho ya lo habéis oído en las clases de Apolo, pero os lo voy a volver a contar porque las clases de Apolo quedan bastante alejadas en el tiempo y bueno, pues para que las recordéis, ¿no? Hermes nace, os recuerdo, de Zeus, de quién iba a nacer si no. Por lo tanto, ahí ya empecéis a entender lo del hermano de Apolo. Pues todos son hijos de Zeus, ¿vale? Pero es hijo de Zeus con Maya, una de las Pléyades, hija de Atlas. Nace en una cueva en el monte Cilene, en Arcadia. Sin embargo, alguna tradición lo situaría dentro del Olimpo. Pero bueno,
Si lo situamos dentro del Olimpo, no tiene mucho sentido la historia que os voy a contar ahora. Así que nos quedamos con una cueva. Además, es que si hubiera nacido en el Olimpo, era donde estaba, ¿no? Digamos. En sus primeras horas de vida se escapó de su cuna y se va a ir a Pieria. Se discute si se trata de un lugar situado en Acaya o tal vez en Tesalia. Bueno, el caso es que el niño, o ya crecidito, se va a ir, se va a escapar de su madre y, bueno, pues se va a llevar algunos de los bueyes que estaba cuidando Apolo en ese momento. Otras versiones incluso refieren el robo de los bueyes a una época más avanzada de la vida del dios. También, bueno, es que tampoco es de extrañar, ¿no? Cuando veíamos a Atenea, esa diosa sale ya directamente vestida y armada, ¿no? Pues ¿por qué Apolo no podía haber nacido ya con 23 años? Para no ser descubierto por los rastros de sus pasos, Hermes se puso unas sandalias y condujo los bueyes a Pilos, donde mató a 2 y encerró al resto en una cueva. Las pieles de los animales muertos fueron clavadas en la roca y parte de su carne fue cocinada y consumida y el resto quemada. Todos los mitos que se van hacia los sacrificios, véase Prometeo y demás, todos se van a una parte me la como y la otra la quemo, ¿no? O sea, es un poco también toda la relación con el tema de los sacrificios griegos, de los altares que se sitúan enfrente de los templos y donde allí, pues, sobre todo lo que suelen quemar es aquello que no van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, los huesos o a lo mejor las vísceras también, ¿no? Al mismo tiempo ofrece sacrificios a los dioses, ¿veis lo que os estaba contando? Por lo que probablemente fuera llamado el inventor de la adoración divina y los sacrificios. Aunque yo creo que también podría ser un poco Prometeo, por eso en los apuntes al principio del vídeo os comentaba pues eso, que podías tener cierto paralelismo con el titán Prometeo. Tras esto volvió inmediatamente a Cilene, donde encontró una tortuga a la puerta de su cueva natal. Hermes tomó el caparazón del animal, tensó unas cuerdas a su través e inventó así la lira y el plectro. La lira, bueno, tenéis una imagen que más o menos es una lira hecha con un caparazón de tortuga y el plectro, si no me equivoco, es una medida, algo así tipo metro que utilizaban en la antigua Grecia. Dejadme que lo confirme. Ah, pues no, pues me he equivocado. Un plectro es una pieza pequeña, triangular, delgada y firme, hecha de madera, plástico, que se usa para tocar la guitarra y otros instrumentos de cuerda. Lo que yo quería, o sea, con lo que yo me he equivocado era con el pletro. Bueno, seguimos. Algunos dicen que el número de cuerdas de su nueva invención fueron 3 y otros dicen que fueron 7 y estas estaban hechas con las tripas de los bueyes y de las ovejas. Gracias al poder profético que tenía Apolo, descubre que Hermes ha sido el que ha robado parte de su ganado y se va a ir a Cilene y lo va a acusar delante de su madre Maya. Esta mostró al dios el niño en su cuna, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Le dice esa madre. Pero Apolo llevó al niño ante Zeus y exigió la devolución de sus bueyes, y Zeus le ordenó que cumpliese con las demandas de Apolo, pero Hermes negó haber robado el ganado. Menudo lío. Sin embargo, como vio que sus afirmaciones no eran creídas, condujo a Apolo hasta Pilos y le llevó hasta sus bueyes, a los que le quedaban, claro, porque recuerdo que algunos ya fueron sacrificados. Pero cuando Apolo oyó los sonidos de la lira, se quedó tan encantado que permitió que Hermes se quedase con los animales. Hermes inventó entonces la siringa y tras haber revelado a Apolo sus invenciones, los dos dioses entablaron una estrecha amistad. Aquí tenéis la imagen esta que os he enseñado, ¿no? Más o menos era algo así lo que habría hecho Hermes y más o menos sería pues lo que Apolo consideró luego como una lira. Apolo obsequió a su joven amigo con la vara dorada del pastor, enseñándole el arte de profetizar por medio de los dados, y Zeus lo hizo heraldo suyo y también de los dioses del mundo inferior, ¿no? Así es un poco como Hermes consigue llegar
a ser un dios olímpico y consigue llegar al Olimpo. Apolo rehusó enseñar a Hermes el arte de la profecía y le refirió para ello a las 3 hermanas que moraban en el Parnaso, pero le confirió el oficio de proteger ganados y pastizales. Y esto tiene que ver, bueno, este cuadro ya imagino que lo habréis visto porque, bueno, lo siguiente en los apuntes sería su relación con Hades. La relación que tiene con Hades es básicamente pues que en la mitología griega se involucran estos dos personajes en su explicación con el cambio de las estaciones, ¿no? Hades, el dios del inframundo, se siente muy solo, rapta a Perséfone de la tierra, la convierte en su esposa, luego su madre está ahí llorando y tal, ¿no? ¿Os acordáis un poco del mito, ¿no? Y que al final pues llegan a un pacto, ¿no? Entre todo, bueno, entre Zeus y Hades, de que Proserpina pasará 6 meses con cada uno, ¿no? Que coincide pues con los meses de verano y primavera, en el que está con su madre, y en otoño y en invierno está con su marido. El caso es que ¿qué tiene que ver Hermes en todo esto? Bueno, pues es Zeus el que envía a Hermes al inframundo a negociar, a hacer toda esta negociación con Hades, y bueno, pues después del pacto, pues básicamente conseguirá que el invierno desaparezca, ¿no? Y de paso a la primavera. Hades básicamente en esta historia Hermes básicamente lo que hace en esta historia es esa negociación, ¿no? Como buen heraldo que es y como buen orador que es, ¿no? Bueno, es un poco así para que sepáis que aparece también en mitos menores. Y luego tendríamos la descendencia, que si os vais a la última página de los apuntes, tenemos a hijos con Afrodita, del que tenemos a uno de los más famosos, que es Hermafrodito, pero también tendríamos a Príapo, que es el dios fálico, pero que tiene sobre todo culto en Roma. Luego tendríamos con Dríope o con Penélope a Pan, y bueno, diferentes personajes, diferentes madres. Tendríamos también a Gea, ¿no? Con quien tuvo a Orión, que es, pues, imagino que sonará de Artemisa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco este Hermafrodito, porque de Hermafrodito, bueno, pues hay varias historias, pero bueno, básicamente es la de su creación. Bueno, pues esta es una de las figuras más famosas que hay de Hermafrodito, estaría en el Museo del Louvre, es una obra hecha por Polícles, pero que es restaurado por Bernini. Bueno, pues Hermafrodito es un personaje de la mitología griega, hijo de Afrodita y de Hermes, no se os va a olvidar nunca, ¿no? Hermes, Afrodito, ¿no? Afrodita. Es una mezcla de sus padres, digamos, ¿no? Pero Afrodita, al sentirse culpable del adulterio, se separó de su hijo y lo dejó en el monte Ida Frigia, al cuidado de las ninfas del monte por quienes fue criado, ¿no? Afrodita reniega de ese niño y lo lleva a las ninfas del monte. Con el paso del tiempo, el niño se convierte en un joven de gran belleza, ¿no? Y un buen día decide salir a correr por tierras griegas. Yendo de camino a Caria, en el Calnaso, el exceso del calor de aquel día soleado le hizo aproximarse a un lago para refrescarse, ¿no? Y se lanzó a nadar desnudo. Y allí se encontró con la náyade Salmacis, ¿no? Un espíritu que había en aquel lago, y al notar su presencia y observar su cuerpo desnudo, se va a sentir súper atraída inmediatamente por él y no va a tardar en desnudarse y acercársele para tratar de conquistarlo, pero el joven se resiste. Aún así, la ninfa no cesa en su empeño y poco después, desde la fuente cercana a la Hermafrodita, se había acercado Salmacis, se abrazó a él fuertemente, lo arrastró al fondo y mientras forcejeaba con él, suplicó a los dioses que no separasen sus cuerpos, diciendo algo así como: «Te debates en vano, hombre cruel, dioses, haced que nada pueda jamás separarlo de mí ni separarme de él». Y entonces los dioses pues atienden esta súplica y le conceden el deseo, ¿no? Y ambos cuerpos se fusionan teniendo un solo sexo, ¿vale? Doble sexo, de hecho.
Hermafrodito suplica a sus padres los dioses que cualquier joven que se bañara en aquel lago corriese la misma suerte, y de esta forma el lago arrebataría la virilidad a todo aquel que se bañase en él, tal como si así se lo concediesen los dioses. Bueno, pues una de las historias que tenemos dentro de las Metamorfosis de Ovidio sería esta. De hecho, os voy a leer concretamente ese momento en el que Hermafrodito pues se aparece ante Salmacis, ¿no? Está allí en el agua, ¿no? Dice, mirándose en el agua, decide, bueno, perdón, en su lugar lava sus bellos miembros en las aguas de su fuente y con frecuencia alisa sus cabellos con un peine de madera del Citoro, que es un monte que hay en Asia Menor, y mirándose en el agua decide que peinado le queda mejor, o bien con el cuerpo enfundado en un velo transparente se tumba sobre una blanda cama de hojas y de hierbas o muchas veces recoge flores. Casualmente también estaba recogiendo flores el día que vio al muchacho y al verle deseó poseerle. Sin embargo, no se le acercó, aunque estaba ansiosa por acercarse, sino que después de haberse arreglado, de controlar si su velo estaba bien puesto, de componer el gesto y de asegurarse de que se veía hermosa, empezó a hablar así. Oh muchacho digno de que te confundan con un dios, si en verdad eres un dios, podrías ser Cupido, y si eres afortunada, en verdad tu hermana, si es que la tienes, y la nodriza que te dio el pecho. Pero mucho, mucho más afortunada si existe aquella que vaya a ser tu esposa, a la que vayas a honrar con el matrimonio. Si existe que lo nuestro sea una aventura furtiva, si no, que sea yo la elegida y unámonos en el mismo lecho. Después de esto, la náyade guardó silencio. El rostro del muchacho se cubrió de rubor, pero no sabía lo que era el amor, pero incluso ruborizarse le favorecía. Era el mismo color que tienen los frutos que penden de un árbol bien expuesto al sol. La ninfa le pedía sin cesar un beso, por lo menos de hermana, y ya le tendía los brazos, pero él dijo, ¿quieres dejarme? Si no, huiré y me iré de este lugar y de tu lado. Salmacis se asustó. Te dejo el lugar para ti solo, extranjero, y dándole la espalda fingió que se marchaba, aunque volviéndose a mirarle se ocultó en un bosquecillo de arbustos donde se agachó hincándose de rodillas. Él, cuando se vio inobservado en el prado desierto, paseó de un lado para otro y se mojó las plantas de los pies desde la punta hasta el talón, en las olas que bañaban la orilla. Luego, sin esperar más, atraído por la agradable temperatura del agua, se quitó las suaves ropas que vestían su tierno cuerpo. Entonces, Salmacis se quedó realmente extasiada y ardió en deseos de poseer aquella belleza desnuda. Los ojos de la ninfa brillaban como brilla resplandecientemente Febo cuando la imagen de su disco se refleja nítida en un espejo. Y a duras penas soporta la espera, y a duras penas puede diferir ya el goce, ya rabia por abrazarle, y fuera de sí apenas puede contenerse. Él se da palmadas en el cuerpo con las manos ahuecadas y luego se zambulle veloz en el agua y mientras va moviendo un brazo tras otro, su cuerpo brilla a través del agua como si una placa de transparente cristal recubriera una estatua de marfil o un cándido lirio. He vencido, ya es mío, exclama la náyade, y tirando lejos sus ropas se mete en el agua, agarrando al muchacho que lucha por liberarse, le roba reluctantes besos y hundiendo sus manos le acaricia el pecho y le rodea con su cuerpo, ahora por un lado, ahora por el otro. Por fin, él se resiste e intenta zafarse, le envuelve como hace una serpiente cuando un águila real atrapa y se la lleva por los aires. Mientras cuelga en el aire se enrosca alrededor las patas. Pero Atlántida resiste negándole a la ninfa el esperado placer. Ella lo oprime y conforme está herida él, abrazándole con todo su cuerpo, le dice, lucha si quieres, maldito, pero no te escaparás. Haced, oh dioses, que nunca llegue el día en que se separe de mí y yo de él. Algún dios favoreció sus ruegos, pues en efecto sus dos cuerpos se fundieron y se revistieron de una única figura. De la misma forma, cuando uno envuelve dos ramas con corteza, las ve unirse y desarrollarse a la par a medida que crecen.
Así, cuando sus miembros estuvieron unidos en un fuerte abrazo, ya no eran dos formas, sino una forma doble, de la que no se podía decir si era hombre o mujer, pues no parecía ninguno y parecía los dos. Entonces, cuando vio que las límpidas aguas en las que se había sumergido como hombre le habían convertido en semihombre y que sus miembros se habían afeminado al contacto con ellas, Hermafrodito alzó los brazos y dijo, aunque no ya con voz viril: Padre, Madre, conceded un don al Hijo que lleva vuestros nombres, que todos los hombres que vengan a esta fuente salgan de ella siendo hombres a medias, y que el contacto con sus aguas ablande inmediatamente sus cuerpos. Conmovidos por el ruego de su hijo biforme, sus padres hicieron realidad sus palabras y vertieron en la fuente un veneno corrupto. Así es como terminaría el relato de Hermafrodito que podéis encontrar en la Metamorfosis de Ovidio. Y luego tendríamos otro hijo famoso que es el dios Pan. Es el dios Pan. Y en lo referente a este, bueno, pues es un semidios de pastores y rebaños. Como os he dicho, pues ya quedaría directamente conectado el tema de Hermes, su hijo Pan y los pastores, los bosques y los rebaños, ¿no? Era sobre todo especialmente venerado en Arcadia, que es justo también donde va a empezar el culto a Hermes, y no contaba con grandes santuarios en honor en esa dicha región, pero en la mitología romana sí que se le va a identificar bastante más y sí que él se le va a rendir más culto como conocido como Fauno. Pan era también el dios de la fertilidad y es por eso que los romanos van a tener a este dios ya bastante más presente y va a estar por todos lados. De la fertilidad y de la sexualidad masculina, por supuesto. Va a ser dotado de una gran potencia, de un apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachas. En muchos aspectos este dios tiene cierta similitud también con Dioniso, ¿no? Estuvimos viendo, se estuvo explicando también el tema de los faunos, los silenos. A lo mejor habéis visto los otros vídeos que tengo colgados en el canal referidos a este tema, ¿no? Pan también era el dios de las brisas, del amanecer y del atardecer, y vivía en compañía de las ninfas en una gruta en el Parnaso llamada Coricia, y se le atribuyen dones proféticos y formaba parte del cortejo de Dioniso, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Este es uno de los mitos más importantes que tiene muchas representaciones. De hecho, todos los cuadros que os he puesto son sobre Pan y sobre Siringa. Os voy a contar un poco cómo es este mito a través de la Metamorfosis de Ovidio. Bueno, este empieza casi como un cuento, ¿vale? De hecho, dice: en los gélidos montes de la Arcadia había entre las amadríadas de Nonacris, que son unas ninfas, una náyade famosísima a quien las ninfas llamaban Siringe o Siringa. Más de una vez había tenido que eludir el acoso de los sátiros o de cualquiera de los otros dioses que habitaban el sombrío bosque o la fértil campiña. Practicaba las mismas ocupaciones que la diosa de Ortigia, e igual que ella, guardaba su virginidad. Vestida también a la manera de Diana, su aspecto se prestaba a confusión, y habrías podido pensar que se trataba de la hija de Latona, si no fuese porque llevaba un arco de cuerno, mientras que el de la diosa era de oro. Aun así su aspecto engañaba. Un día Pan la vio cuando regresaba del monte Liceo, y con la cabeza coronada de punzantes hojas de pino, dijo las siguientes palabras. Y quedaban por relatar sus palabras, y como la ninfa, despreciando los halagos del dios, había huido por lugares inaccesibles hasta que había llegado a la plácida corriente del arenoso Ladón. Allí, al ver que las aguas le cerraban el paso, suplicó a sus hermanas, las ninfas del río, que la transformaran, de forma que Pan, cuando ya creía estrechar a Siringe, tenía entre sus brazos, en vez del cuerpo de la ninfa, una mata de cañas palustres. Al suspirar, el dios sobre ellas, el aire produjo, al atravesarlas, un suave sonido parecido a un lamento. Antes os he contado que Hermes había sido el creador de la siringa, ¿no? de este instrumento, ¿no? Pero esto sería, digamos, otra versión de ese mito, que la verdad es que es pues mucho más curioso, sobre todo verlo a través de los cuadros, ¿no? Cautivado por este nuevo invento y por la dulzura del son, el dios había dicho:
Esta será mi forma de hablar contigo. Y así el instrumento, hecho de cañas desiguales unidas con cera, conservó el nombre de la muchacha. Y esto es la historia del invento de ese instrumento. Aquí tenéis más representaciones. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene vendría el dios Neptuno. Ya nos va quedando cada vez más poquitas clases. Entonces, bueno, pues ya veré a qué me dedico la última clase porque ya he acabado los dioses. Pero bueno, ya sabéis que tenéis muchísimos vídeos de mitología, de la clase de mitología avanzada colgados en mi canal de YouTube. Al igual que para ellos, pues les doy las mismas facilidades de que puedan ver esos canales, o sea, ese canal. Y bueno, que está teniendo muy buena acogida, así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un beso.